Bueno, bienvenidos a los que se sumaron y a los que no, bueno, después lo verán diferido. Vamos a charlar brevemente acerca de algunos problemas que son bastante comunes en deportistas y que me vengo encontrando muy frecuentemente, sobre todo por cuestiones de desinformación, por cuestiones que tienen que ver también por el hecho quizás de copiar cosas que hacen los demás, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que entender que la nutrición es una ciencia que está muy aplicada a lo que es el contexto individual. Es decir, nosotros podemos tener dos personas con requerimientos nutricionales similares que al fin y al cabo son dos personas diferentes, ¿no? Entonces, a eso hay que tener en cuenta desde el vamos, que la nutrición comprende que nos podamos adaptar un poco a lo que tiene que ver con el contexto de cada persona. Nosotros cuando hablamos en sí de deportistas, los deportistas tienen un contexto en particular que abordar, que es justamente que hay un gasto energético extra que otro tipo de persona no tiene. Bien. A partir de entender eso, tenemos que elaborar una planificación acorde para que el deportista pueda cubrir esos requerimientos o esa energía que gasta, bien, en el esfuerzo físico. La idea particularmente es que veamos algunos problemas que ya tenemos detallados acá en pantalla acerca de quizás cuáles son las problemáticas más frecuentes en el deportista en sí, sobre todo deportistas adolescentes y también deportistas, adultos también, que quizás no tienen información adecuada. ¿Bien? La idea es que podamos tratar de ver todos estos puntos y sacar conclusiones o tratar de sacar medidas correctivas, ¿bien? Para poder hacer un abordaje adecuado, ¿no? Y también si ustedes se sienten identificados con alguna de estas cuestiones que vamos a charlar, la idea es que también la puedan tener a disposición, a mano, ¿bien? Y que podamos tratar de generar herramientas correctivas para poder, trabajar esto adecuadamente, ¿bien? Uno de los problemas más frecuentes que me encuentro con deportistas adolescentes, sobre todo, y niños también, niños mucho más, ¿bien? Es lo que tiene que ver con la deficiencia energética relativa en el deporte. ¿Y qué es esto? Esto es justamente una deficiencia energética que se prolonga demasiado en el tiempo, ¿bien? Es decir, supongamos que volvemos a lo que hablamos al principio. Tenemos el contexto de un deportista, bien, que es un adolescente que tiene 13, 14 años, que quizás los padres están preocupados porque no crece, bien, o quizás están preocupados porque empieza a sentirse cansado cada vez más, bien. Eh, ¿Qué hay que tener en consideración? Hay que tener en consideración lo que hablamos también recién, el gasto energético que está teniendo, ¿bien? Si nosotros hacemos o inducimos a que un deportista se mantenga en un déficit calórico constante durante mucho tiempo, eso puede afectar en gran medida la performance deportiva, ¿no? No solamente pasa con adolescentes, sino también que pasa con adultos, sobre todo en mujeres también, ¿bien? Esta deficiencia energética relativa en el deporte es algo que es muy común y afecta directamente el rendimiento deportivo, y es una de las principales razones por las que muchos deportistas no se recuperan adecuadamente de entrenamientos, llegan sin energía a las competencias y cuesta muchísimo salir de ese bucle negativo, ¿bien? De recuperación inadecuada, descanso inadecuado, energía inadecuada para el otro día, ¿bien? Partiendo de esa base, partiendo de esa base, tenemos que tener en consideración que esta deficiencia energética relativa se da porque hay muchísimo gasto energético. Esto puede pasar mucho en pretemporadas, por ejemplo, o en periodos en los que hay mucho esfuerzo físico y mucho desgaste energético. Después tenemos que tener en consideración que esto se va a dar, obviamente, tanto por el gasto energético elevado, como también por una muy baja ingesta energética. Bien. Y acá es donde está el principal problema, que muchos chicos y muchos deportistas no llegan a cubrir la energía suficiente, ¿bien? Para hacer frente al gasto energético que tienen en el deporte, ¿no? Y este es un problema muy frecuente. Habitualmente cuando se inicia una dieta de déficit calórico, por ejemplo, se inicia con el fin, por ejemplo, de perder grasa, es decir, tiene un sentido. Tiene un sentido, pero está monitoreado, ¿bien? Eso está monitoreado. Siempre que buscamos adelgazar o bajar grasa corporal,
tenemos que entrar en un déficit calórico porque necesitamos menos energía, pero siempre va a estar monitoreado, ¿bien? Y el REDS, que es esta deficiencia energética relativa en el deporte, es algo que sucede muy a menudo, como decía recién, en todo tipo de deportistas. Y está influenciada principalmente por lo que tiene que ver con una ingesta energética deficiente. Entonces, debajo de eso, debajo de ese primer problemática que afecta a muchos deportistas, el hecho de estar en un déficit energético prolongado, ¿bien? Ya ni siquiera con algún objetivo puntual, sino por una cuestión de que es una situación que se da a raíz de una mala información con la alimentación o malas conductas con la alimentación también, ¿bien? Y hay una serie de otras problemáticas que desencadena eso, que pueden ser causales o que pueden ser consecuencias de esta misma deficiencia energética relativa sostenida, ¿bien? Una de ellas, por ejemplo, una causa, ¿bien? Puede ser el bajo consumo de carbohidratos. A ver, nosotros cuando hablamos de rendimiento deportivo tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es un sistema energético, ¿bien? En el cual entra energía, la transforma y después esa energía la terminamos convirtiendo en movimientos mecánicos para poder trabajar y hacer un buen rendimiento físico, ¿bien? El carbohidrato es un sustrato energético muy importante para el cuerpo y es el sustrato energético principal. Estamos hablando de que el carbohidrato simple del que hablamos, que sirve como combustible o sirve como sustrato energético, es la glucosa. Ahora, muchos dirán, sí, pero la glucosa, si no entrenamos, no la necesitamos y tal. En realidad no es tan así, porque cuando no hay ingesta exógena de glucosa, nuestro cuerpo la fabrica, ¿bien? Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de ingerir glucosa, eso va a ser completamente más eficiente a nivel energético que estar dándole un trabajo extra al cuerpo de producir su propia glucosa, ¿bien? Entonces, muchos deportistas tienen un muy bajo consumo de carbohidratos y eso puede ser tranquilamente una causa de una deficiencia energética relativa en el deporte. ¿Por qué? Porque tenemos tres macronutrientes nosotros. Tenemos carbohidratos, proteínas y grasas, ¿bien? El carbohidrato es el nutriente, ¿bien? Que por ahí, dependiendo obviamente del alimento, nos brinda menos saciedad, ¿bien? Es decir, que nos llena un poco menos. Entonces, al llenarnos un poco menos, solo podemos incluir más cantidad y comer una muy buena cantidad de calorías. En cambio, la grasa es bastante calórica, ¿bien? Pero también genera mucha saciedad. Y la proteína tiene las mismas calorías que el carbohidrato y también genera mucha saciedad, ¿bien? Es decir, si nosotros en un deportista trabajamos una dieta a base de proteínas y grasas, ¿bien? Vamos a ganar mucha saciedad por poco valor calórico, ¿bien? Y eso quiere decir que muy probablemente un deportista, al estar ingiriendo menos energía de la que necesita y también al no estar aportando ese sustrato energético principal, puede hacer que tranquilamente desencadene a lo largo del tiempo una deficiencia energética relativa en el deporte. Bien. Entonces, no digo que la dieta debe ser a base de carbohidratos, porque todo tiene que tener un equilibrio. Bien. Pero sí lo que hay que tener en consideración es que una alimentación adecuada tiene que incluir carbohidratos, sea en pequeña proporción, sea en en proporción, bien, pero tiene que incluir carbohidratos y tiene que funcionar como el combustible principal. No tiene sentido darle trabajo extra al cuerpo creando su propio sustrato cuando lo que necesitamos lo tenemos al alcance de la mano y puede hacernos mejorar el rendimiento deportivo. Bien. Esa es una causa que también me parece una problemática, el bajo consumo de carbohidratos. Y ahora lo vamos a ver, este bajo consumo de carbohidratos puede estar tranquilamente dado por las situaciones que conllevan, digamos, quizás en el ámbito social, a esto de copiar dietas, por ejemplo, que está dentro de otras de las problemáticas, copiar dietas de otros deportistas, copiar dieta quizás de gente que ni siquiera hace deporte, copiar dieta de divulgadores que no trabajan con respaldo científico adecuado. Bien, es una problemática que tranquilamente afecta a este sector. Entonces, además de eso, nosotros podemos ver también retrasos en la recuperación como otra problemática frecuente. También esta parte siendo más una consecuencia de la deficiencia energética relativa, ¿bien? Porque estos problemas que estamos mencionando acá están todos desencadenados por ese primer punto, el REDS, ¿bien?
que es algo con lo que quiero que se queden particularmente, la deficiencia energética relativa, que es muy común. Después tenemos causas y consecuencias, dentro de las cuales consecuencias puede ser un retraso en la recuperación, una recuperación incompleta, bien. Una recuperación incompleta para un deportista es básicamente algo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque la recuperación es parte fundamental. Porque en la recuperación, que comprende algunas aristas y es multifactorial, que una de las aristas es la parte nutricional, otra es la parte del descanso, bien, son puntos importantísimos para el deportista para que al otro día y durante la semana pueda haber un buen rendimiento. Además de que en el descanso y en la recuperación se dan también los procesos anabólicos, bien en el cuerpo, en el sueño se dan los procesos anabólicos para poder recuperar. Es fundamental tener en cuenta tener en consideración ellos, ¿no? No darle importancia al régimen micronutricional es otra problemática muy importante, que esta no tiene tanto que ver con el primer punto que charlamos, sino que también es algo que es un problema muy frecuente en los deportistas, ¿bien? El hecho de no darle importancia a la parte micronutricional, de centrarnos solamente en carbohidratos, proteínas y grasas, ¿bien? Y olvidarnos de que existen minerales, vitaminas, que también son fundamentales para hacer una dieta completa y para hacer una alimentación completa, ¿bien? No es lo mismo en un plato, por ejemplo, comer una porción de proteína como una carne con un puré de papa o con un arroz blanco, bien, que comer una porción de proteína con arroz blanco con un salteado de vegetales de varios colores. No es para nada lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros con los vegetales estamos aportando calidad micronutricional. Y los vegetales, lo voy a decir de esta manera, son hoy en día una especie de suplemento para los deportistas también. Bien. La espinaca, la remolacha, la calabaza, todo lo que tiene que ver con los vegetales, que muy pocos deportistas se atreven a consumir o incorporan, son parte fundamental del rendimiento deportivo hoy en día, sobre todo porque muy pocos tienen la información suficiente para incorporarlos. Bien. Entonces terminan siendo fundamental. Lo que es la parte micronutricional, yo creo que es de las más importantes, no solamente porque hay que llegar a las cantidades de magnesio, de calcio, de zinc, de un montón de vitaminas y minerales, ¿bien? Sino porque también esas vitaminas y minerales tienen funciones importantes en el rendimiento deportivo. Cuando hablamos después de vías energéticas, ¿bien? Vemos que nutrientes o minerales como el calcio o el magnesio son fundamentales para lo que son los sistemas energéticos directamente. A nivel metabólico, son muy útiles y forman parte fundamental de lo que es la parte de, que tiene que ver con la parte metabólica energética, ¿bien? Y todos los procesos que se dan para la contracción muscular, por ejemplo, el calcio es súper importante, ¿bien? Hay muchísimos factores que son importantes a nivel micronutricional. Y todo esto lo incorporamos tranquilamente a través de una dieta variada a nivel micronutricional. Y cuando digo variada a nivel micronutricional, no solamente digo de verduras, también digo de frutas, de lácteos, de tratar de tener un abanico completo de alimentos, ¿bien? Es fundamental. No trabajar con protocolos de hidratación adecuados es otra problemática muy, muy compleja, sobre todo cuando hace calor, ¿bien? Yo siempre digo, cuando hace frío no pasa nada, estamos exclusivamente a agua, ¿bien? Pero cuando hace calor, la hidratación es uno de los pilares fundamentales del rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque nosotros sudamos. En la sudoración se pierden no solamente líquidos, sino que también sales. Se pierde mucha cantidad de sales. Entonces es importantísimo tener en consideración que eso que perdemos hay que recuperarlo. Y cuando nosotros perdemos más de lo que nuestro cuerpo puede perder para mantener un buen rendimiento deportivo, justamente nos venimos a pique, tanto a nivel físico como deportivo. Entonces, algo que yo practico siempre es que traten de sacar su tasa de sudoración, bien, por ejemplo, que traten de evaluar cuánto líquido pierden por entrenamientos intensos y cuando hace calor, y que en base a eso hagan una reposición adecuada. Después le voy a compartir igual alguna calculadora que tengo de tasa de sudoración, que es muy importante, pero al fin y al cabo hay que tener en consideración que darle importancia a la hidratación es súper importante. Y para sacar adecuadamente cómo están de sudor y cómo están de
hidratación, es importantísimo que puedan hacer un trabajo adecuado evaluando tasa de sudoración. Peso antes de entrenar, peso después, bien, sobre la cantidad de horas de entrenamiento, más el volumen de líquido ingerido durante, les da aproximado cuánto líquido están perdiendo y si ustedes llegan a más de un 2% del peso de ustedes en líquido perdido, bien, estamos en problemas de riesgo de deshidratación. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, antes de arrancar el esfuerzo físico, si hace calor, empezar de a sorbos con alguna isotónica, bien, con electrolitos y carbohidratos. Después, durante el esfuerzo físico, tratar de ir haciendo reposiciones de líquido, la primera hora con agua, si hace calor, ya arrancar directamente con isotónica, ¿bien? Pero necesitamos esa isotónica porque es la que nos va a dar esas sales que necesitamos y también la que nos va a dar esa cantidad de energía suficiente que necesitamos para ese momento. Luego tenemos hacer más las distribuciones de macronutrientes en la semana, ¿bien? ¿Qué pasa? En la semana de entrenamiento uno tiene diferentes cuestiones, ¿no? Es decir, tiene diferentes cargas de entrenamiento, tiene diferentes momentos, diferentes tipos de entrenamiento. Entonces es súper importante que las distribuciones de macronutrientes que hacemos la semana sean acertadas, ¿bien? Y yo cuando armo, por ejemplo, un balance calórico para un deportista, tengo en cuenta las cargas semanales y tengo en cuenta que ese deportista va a haber días que va a entrenar doble turno, hay días que entrena un solo turno, hay días que tiene partido, días que descansa. Entonces, la distribución de macronutrientes va a ser súper diferente en cada uno de esos días. Y es algo que es súper importante tener en consideración. Es algo que es súper importante tener en consideración porque al fin y al cabo termina formando parte justamente de armar una dieta adecuada. Consumir suplementos sin rigor ni control. Bien. Ya hice recientemente una charla sobre suplementos, que si no la vieron, la pueden ver en mi canal de YouTube, bien, que es importantísima, porque la suplementación sin rigor ni control quiere decir calcular exactamente, bien, si tienen alguna deficiencia con su alimentación, si hay algo en su alimentación que no están pudiendo completar y a raíz de eso evaluar la suplementación. Si ustedes tienen una dieta que es completa, que es una dieta variada y alcanza a cubrir requerimientos de mayoría de nutrientes, pueden optar por una ayuda ergogénica que tenga sentido a nivel contextual, bien, en su contexto personal y también en su disciplina, bien, porque cada disciplina va a tener requerimientos diferentes. Entonces, la suplementación es una pata fundamental y también consumir suplementos sin rigor ni control es algo que pasa mucho, como por ejemplo, incluir suplementos de proteína, bien, cuando se llega adecuadamente a las cantidades de proteína con la alimentación. No tiene sentido consumir más proteína porque no da más beneficios anabólicos, bien. Entonces hay muchos deportistas que compran suplementos que encima son caros con el fin de suplementar eso, pero realmente no los necesitan. Entonces es una pérdida de tiempo y dinero la suplementación en ese sentido. Y este es solo un ejemplo de cómo utilizar mal un suplemento. Hay muchas maneras de utilizar mal un suplemento. Y eso lo hablamos en la última charla de suplementación, que la pueden ver en mi canal de YouTube, bien. Después se la voy a compartir igualmente. Otra de las cuestiones también muy importantes y que es una problemática es copiar dietas de otros deportistas. Bien. Copiar dietas de otros deportistas es algo que no debería hacerse. Y bueno, uno siempre ve en redes sociales que aparece la dieta de Cristiano Ronaldo, la dieta de Messi, la dieta de Marco Llorente, la dieta bueno, de un montón de deportistas y entiende o hace esa asimilación de, bueno, este es un deportista profesional, tengo que comer lo que come él para ser como él, ¿no? Y la realidad es que no es así. Yo siempre digo, cuando vayan a seguir una dieta, traten de seguir una dieta que tenga su nombre. Es decir, si te llamás Pepe, que tu dieta sea dieta Pepe, ¿bien? Tiene que ser tu dieta, tiene que ser tu alimentación, porque vos tenés tu propio contexto, tu propio gasto energético, tu propio cuerpo, ¿bien? El cuerpo de todos es diferente y hay deportistas que toleran mejor una cosa, deportistas que toleran mejor otra. Entonces siempre está bueno hacer un periodo de introspección y evaluar qué es lo que mejor les sienta a ustedes para tratar de sacarle el mayor provecho posible a su alimentación. Bien. Que es una cuestión importantísima tener en consideración. Y después llevar a la práctica todo lo que ven en redes sociales sin tener en cuenta el contexto propio, lo que hablaba recién.
esto de copiar dietas, esto de tomar referencias sin rigor científico, esto de quizás llevar a la práctica cuestiones que no tienen fundamento y que quizás hace una persona porque le sienta bien a esa persona y ustedes lo copian. Ahora, está buenísimo, igualmente que experimenten con su alimentación, pero al fin y al cabo todo se va a resumir en la evidencia científica y cómo esa evidencia científica aplica al contexto de cada uno, ¿bien? Es decir, porque la evidencia científica nos dice que, por ejemplo, antes de entrenar hay que llegar a 1 gramo por kilogramo de peso de carbohidratos, ¿bien? Ahora, si yo te doy esas cantidades a vos, ¿tu cuerpo cómo lo va a tolerar? ¿Tu cuerpo cómo lo va a percibir? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Bien? Si lo recibe mal, si te sienta pesado, entonces las cantidades ideales para vos no es la que dice exactamente la evidencia científica que puede llegar a dar resultados, ¿no? Sino que es la dosis y la cantidad que mejor te sienta a vos, ¿bien? Ahora, quizás le doy esa cantidad a un deportista y le sienta súper ligera, ¿bien? Y tranquilamente puede rendir más comiendo más antes, ¿bien? Entonces, capaz que a un deportista, en lugar de 1 gramo por kilogramo de peso, llegamos a 2 gramos por kilogramo de peso y le sienta mejor, ¿bien? Ahora, y eso no es lo que dice la evidencia científica. Lo que dice la evidencia científica es 1 gramo por kilogramo de peso. Pero a ver, si nosotros aplicamos al contexto personal, va a haber muchas cosas que van a variar. Entonces, por eso es tan amplia la nutrición, porque va a variar según cada persona. Por eso, el mejor mensaje que yo trato de dar siempre es hacer una introspección con su alimentación y tratar de sacarle el mayor provecho posible a su cuerpo y a su contexto personal. Es fundamental, ¿bien? Y con esto quiero que se queden el contexto personal y aplicar una alimentación acorde al contexto de cada uno es fundamental. Y es parte, es algo principal del rendimiento deportivo. Tener en cuenta el contexto personal y tener en cuenta que el contexto de una persona a otra va a variar, ¿bien? Y que hay que encontrar ese patrón alimentario que mejor le siente, ¿bien?